los agentes van a poder hacer tareas de espionaje y detención sin orden judicial. Esto es más o menos por arriba, vuelo de pájaro, lo que sabemos, pero vamos a preguntarle a quien sabe, que es Victoria Darraidou, espero estar diciendo bien el apellido, que es coordinadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales. ¿Qué tal? Buen día, Victoria. Acá Robertina y Clara te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los saludo a ustedes y también a la audiencia del programa. Gracias por atendernos, Victoria. Bueno, contanos un poco qué es lo que significa esto, en qué nos va a modificar la vida a los argentinos y las argentinas. Bueno, en principio, como decías vos recién, lo que se hizo fue reformar la orgánica de la Policía Federal, que es la ley que organiza cómo funciona la Policía Federal, a través de un decreto. Y eso ya en sí es un problema, porque lo que se nos está mostrando es que lejos de una discusión, un debate político, un intento de llegar a consensos, lo que hace el gobierno, una vez más, es tomar una decisión autónoma del Poder Ejecutivo sobre, en este caso, cómo tiene que ser la Policía Federal. Eso es un problema, y es un problema también, digamos, de las formas, de la modo que hicieron, apelando a la ley bases, porque modificaron, digamos, cuestiones más allá de lo que les permitiría la delegación de facultades que hizo la ley bases. ¿Se acuerdan el año pasado que se votó esa ley que delegaba el Poder Legislativo algunas facultades al Poder Ejecutivo? Ese es un punto, ¿no? Entonces ya ahí tenemos en claro, digamos, cuál es la intención del gobierno: generar una nueva policía sin que eso se arribe a través de un debate político. Y después lo que vemos es, bueno, un decreto que tiene problemas, ¿no? Porque si bien nos presentan que van a crear una policía federal especializada en delitos complejos y delitos federales, que podría ser ciertamente una buena noticia, lo cierto es que del decreto, no se lee cómo se va a generar esa transformación, porque hay mucho que queda para... el decreto dice normas complementarias y reglamentarias, o sea, no está escrito hoy, no está publicado hoy, sino que van a ser decisiones futuras es probable, el Ministerio de Seguridad. Y lo que sí aparece son facultades extraordinarias y problemáticas, entre las que estaban las que vos mencionabas. Unas tienen que ver con esto, tareas de inteligencia, o sea, crea una estructura para el desarrollo de tareas de inteligencia para la Policía Federal, pero esas tareas de inteligencia se podrían hacer sin los debidos controles judiciales. Después aparece también en el decreto, esto existía, pero a nivel de resoluciones ministeriales, las tareas que están vinculadas a lo que llamamos como ciberpatrullaje, que es este espionaje, o ellos llaman prevención del delito, en redes, en Internet, en nuestras redes sociales, en las páginas de Internet. Que ahí el problema también es que es muy ambiguo y muy laxo, digamos, las salvaguardas que hay para el desarrollo de esas actividades, porque dice en pos de prevención del delito. Y en pos de entonces prevención del delito, que es algo nuevamente muy amplio, pueden meterse a hacer espionaje sobre lo que las personas dicen o hacen a través de, por ejemplo, las redes sociales. Claro. Eso que puede parecer... Sí, perdón, decime. No, te iba a preguntar con qué objetivo el gobierno hace esto. Vos decías libertad de acción, libertad de acción. Digo, ¿qué es lo que está atrás de todo esto? ¿Qué es lo que quiere que haga la policía? Claramente esto se pronuncia, se dice, bueno, para investigar delitos que se pueden organizar en Internet y demás, pero lo cierto es que ahí estás dando una herramienta muy grande para un control de la población, y ese control puede ser, por ejemplo, para ver qué dice la gente o cómo se está organizando tal o cual agrupamiento, o entonces esto te puede servir para mirar cómo se coordina una organización, qué dicen las juventudes de estudiantes que tienen alguna demanda. Entonces lo que va a generar, y además a la larga lo que va generando esto, es algo como un amedrantamiento o un achicamiento de la discusión política, porque si yo sé que la policía se dedica a ver cuál es la opinión de la gente en las redes sociales, y por ahí para algunos es un problema, entonces eso que hubieran dicho en sus redes sociales empiezan a no decirlo, y lo que hacen es justamente eso, apagar
el discurso, la comunicación política, la organización política, eso achica, digamos, ¿no? La organización y el debate público, político, y es ciertamente un problema, es una limitación, una amenaza a la libertad de expresión, entre otras cosas. Sí, en estos días, cuando salió la noticia, muchos decían, lo comparaban a toda esta situación con lo que se vivió en la dictadura, en la última dictadura del 76. Bueno, acá, a ver, bueno, salvando las distancias, ¿no? Lo que vemos son capacidades especiales, digamos, para, sí, para que la policía pueda hacer tareas de prevención muy amplio, control, suena peor, ¿no? Pero en definitiva sí tiene esa capacidad. Y después hay un problema que persiste, digamos, estaba presente en la norma y sigue estando ahora, que es el de la detención sin orden judicial, la capacidad de las policías de detener sin orden judicial, que este es un problema que arrastra el Estado argentino y que lo arrastra y lo deja muy bien claro el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Bulacio. No sé si se acuerdan del caso Bulacio. Sí. Y allá decía la Corte que se debían generar criterios claros para que la policía haga detenciones sin orden judicial. Este es otro de los problemas, y acá también aparecen las requisas sin orden judicial, que es otro grave problema de esta norma. Victoria, estamos en comunicación con Victoria Darraidou, que es coordinadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del CELS. Victoria, vos hacías como eje en que esto fue un decreto de ley que no se discutió, que no se debatió en el Poder Legislativo. ¿Esto se puede judicializar? Bueno, ahí estamos un poco estudiando, y también el Congreso puede anular este decreto. Eso también es otra opción, es otro resorte institucional que puede operar. Bien. ¿Y esto en qué periodo se va a hacer? Porque, digamos, ¿esto ya está en funcionamiento? Ya está en funcionamiento, sí. El decreto dice, se publica, está vigente desde el día de su publicación. El martes que se hizo público en el boletín oficial, está en vigencia este decreto. ¿Y qué alertas hay que tener? Recién hablabas de esta detención sin orden judicial. ¿En qué hay que tener alarmas y en qué hay que poner foco ahora? Bueno, lo cierto es que estas facultades aparecen como propias de la policía, y yo creo que la mejor recomendación en estos casos es seguirlas, digamos, no ponerse a confrontar cuando es innecesario con el personal policial, si va por ahí tu pregunta. Bien, es decir que, por ejemplo, en las movilizaciones, ayer ya estaba vigente esto. Ayer estaba vigente, ayer lo que hicieron fue, por ejemplo, pedir los documentos a personas que estaban ingresando a la ciudad de Buenos Aires. En Constitución pedían documentos. Eso, digamos, ¿cuál es el sentido? Bueno, eso podía ser ahora presentado como un operativo de prevención, y en ese operativo de prevención la policía está requisando, deteniendo a personas para certificación de su identidad, digamos, como una acción dentro del marco de ese operativo. Podría inscribirse en ese sentido. Victoria, con respecto a las redes sociales, recién hablábamos, vos decías que tenía que ver mucho que podía implicar a la larga una cuestión de prohibirnos a nosotros mismos escribir algo en redes sociales, etcétera. ¿Cuál era la legislación que estaba vigente, o cuál es la legislación en general en Argentina? Digo, no una pregunta tan amplia, pero digo, en torno a las redes sociales, ¿por qué las fuerzas federales van a poder ver lo que publicamos? En la Policía Federal. Antes existía una resolución que limitaba una serie de delitos, para la búsqueda de alguna serie de delitos. Esto existía en el orden de una resolución, y ahora lo pasaron a un decreto, y no hacen muchas salvaguardas de en qué casos, ¿no? Entonces lo pueden hacer, por ejemplo, sin que exista una investigación judicial. Bien. Bueno, Victoria, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Un saludo grande. Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales, hablándonos un poco sobre la reforma de la Policía Federal sin el Congreso, que le da más facultades a la policía sin una orden judicial.